Siendo las 7 de la noche, buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Estamos por empezar nuestra reunión. ¿Cómo están todos ustedes? Siendo las 7 de la noche, vamos a empezar nuestra reunión de Conversando con una taza de café. Hoy día va a ser interesante, como siempre digo, el día de hoy, Ana, buenas tardes, un placer verte, un placer saber de ti. Creo que ya trabajando, nosotros todavía de vagancia, por lo menos un tiempo largo más. Mi hotel se abre recién el 1 de julio, pero mi departamento está en espera todavía. No hay convenciones, así que está un poco difícil. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre digo, nuestra reunión. Empezamos con una oración, porque ruego a Dios de que sea bendecido esta palabra que preparé. Espero que sea su voluntad y espero sobre todo que pueda servirnos de un poquito más de conocimiento y quizás de hacernos pensar un poco, sobre todo el tema que vamos a tocar. Vamos a orar un instante. Y como siempre empiezo dándole gracias a Dios porque hasta el día de hoy pues estamos sanos, estamos vivos y eso ya es bastante bendición, creo yo. Señor, te damos gracias por el día de hoy, mi Dios. Gracias por cada una de las personas, mi Dios, que hoy día han podido despertar. Que hoy día se han levantado, Señor, y están sanas. Y todo, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por ello, Señor, y te damos gracias por que nuestro país ya está saliendo adelante. Ayúdanos todavía, Señor, con los problemas de violencia que existen. Ayúdanos, Señor, a levantarnos y a poder caminar contigo de la mano. Ayúdanos a entender de que tú eres el que tiene control sobre todo, Señor, y tú decides cuándo vamos a regresar a nuestras iglesias. Ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente lo que tú quieres decirnos. Y sobre todo, mi Dios, que tu palabra sea nido en nuestros corazones, para que siempre y cada día podamos aprender un poco más de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén y amén. Roger, ¿cómo estamos? Estamos aquí por empezar. Y hoy día quería hablar de los dones. Hay una serie de, una serie de preguntas y dudas que yo tengo y me gustaría compartirlas con ustedes en algunos de los dones que por aquí están, ¿no? Y para ello quiero irme a 1 Corintios, en el capítulo 12. Es un tema muy interesante, es un tema que a veces crea conflictos, crea preocupaciones en algunos. Yo quería conversar un poco de eso y poder a ver si o nos ponemos más dudas de repente al final, o quitamos algunas dudas y dejamos más bien algunas, ¿cómo diríamos? Cosas que deberíamos hacer al escuchar o al creer ciertas cosas que suceden cuando los dones caminan por ahí. Quiero irme a 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir al versículo 4 específicamente, con el 5, y vamos a ir a comenzar a discutir un poquito. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si ahí nos fijamos, hay tres cosas que parece que es lo mismo, pero son diferentes. En el 4 habla del Espíritu. En el 5 del Señor. Y en el 6 habla de Dios. O sea, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el que los da. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es quien los entrega. Y hay diversidad de operaciones, y es que Dios es el que hace todas las cosas. Entonces vamos a empezar porque hay una división entre eso. ¿Quién da? ¿Quién entrega? ¿Quién llama? ¿No? Y quién hace todas las cosas. Pero vamos a empezar por el versículo 4, que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hablemos de los dones. Quiero que se dé un brinco de ahí al 11 y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por ahí empezamos las cosas. La entrega de los dones
es por medio del Espíritu y Él lo entrega como Él quiere. Y dice en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, ¿qué es palabra de sabiduría? Es una manera de que nos va a servir para aconsejar. Acuérdense de Salomón, por ejemplo. Para hablar, para aconsejar, para dirigir. Un líder tiene que tener la sabiduría suficiente como para dirigir un grupo humano. Mucho más si es una institución religiosa. Tiene que tener mucha sabiduría porque debe saber hablar y en el determinado momento debe saber aconsejar respecto a ciertos puntos que pueden existir ahí. Pero también hay palabra de ciencia. La palabra de ciencia es para poder percibir en la palabra de Dios la revelación que existe ahí. O sea, no todos la tienen. El Espíritu se las da. La fe, que también habla, a otro por fe, por el mismo Espíritu, es confiar en Dios. A pesar de que veamos de que hay unos obstáculos muy grandes, muy serios, realmente debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo. Sanidades y milagros ustedes han vivido, yo creo, igual que yo, dentro de las iglesias o dentro de las instituciones que vamos o visitamos, una serie de sanidades y de milagros que es necesario muchas veces examinarlos, porque a veces no son tan milagros ni tantas sanidades. La semana pasada hablábamos de la persona que ora y hace alargar el pie y que ahorita está en cuarentena. Pero hablamos de profecía, dice también, ¿no? Hacer milagro. En el 10 dice, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. La profecía normalmente es para edificación, exhortación o consolación, dependiendo del caso. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Carlita, buenas noches. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, los dones. Está emocionante. La profecía nos va a servir para edificación, exhortación, consolación, ¿no? Y ese tema de la profecía vamos a hablarle un poquito más con los ministerios. El discernimiento de espíritus también. O sea, es muy importante saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, cómo podemos nosotros determinar que un maestro o alguien, o un pastor o lo que sea, un iluminado que aparece por ahí, está haciendo lo correcto o no, o está diciendo, o está predicando, o de repente, ¿cómo puede usted determinar que alguien en medio de la prédica, pues nos pare y nos diga los de 100 aquí, los de 50 aquí, y todo el mundo hace su línea y cree que dice gloria a Dios, amén, amén, amén? O sea, ¿cómo podemos llegar por medio del discernimiento de espíritus a determinar lo falso de lo verdadero? ¿Y cuál es lo que se debe de hacer? Y eso aparte lo vamos a seguir en un ratito. Pero hay una cosa interesante que quería tomar en especial. A otros, dice, diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Mucho hablamos de las lenguas, pero muy poco se discute las lenguas. Se asume. Y yo tengo una duda y se las voy a exponer, a ver qué les parece, ¿no? Y si hacen un comentario después, o ahorita me han cambiado los lentes, entonces sí puedo leer un poco bien el teléfono. Pero ¿qué sucede? Cada idioma, cada lengua, y vamos a hablar las más conocidas, digamos el inglés, el español, usted que sabe más inglés que yo, tenemos una serie de letras, palabras, cientos, miles de palabras, pero hay un abecedario, y ese abecedario, la suma de esas letras es la que forma las palabras y podemos formar oraciones con eso. Los japoneses tienen alrededor de 5.000 kanjis, creo que le llaman. O sea, caracteres que significan algo. Imagínense para aprenderse 5.000. Pero piensen la riqueza de su idioma, ¿no? Sucede lo mismo en inglés, pero en inglés también es la conjugación de un montón de letras. Háblese el ruso, el chino ya comienza a cambiar, y así en los diferentes idiomas. Pero ahora vayamos Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Idelma? Qué gusto de tenerte por aquí.
Imagínense por un instante que usted ve todo el español, ¿no? Y la conjugación de letras y palabras, usted puede decir muchas cosas. Y cuando ora, es raro que usted ore 2 veces idéntico. Yo siempre empiezo con unas gracias, ¿no? Pero es raro que usted no utilice diferentes palabras para decir algo. Inclusive, y eso nos quejamos con los americanos, de que nosotros para decir algo tenemos 3, 4, 5 formas. Y el americano normalmente en inglés tiene una para decir muchas cosas. Por ejemplo, el yo te amo, yo te quiero, tú me gustas, y esa infinidad de palabras que nosotros tenemos y decimos, en el inglés simplemente I love you, y para todo es I love you al perro, al gato, y a la esposa, a la novia, a quien sea. Pero nosotros tenemos una gran variedad de frases para decir lo mismo. Ahora, mi pregunta va ahí es donde yo quería hablar en lenguas. Yo escucho mucho hablar en lenguas, ¿no? Pero parece que a veces son 3, 4 frases repetitivas y es todo lo que vuelven a repetir cada vez que hablan en lenguas. No sé si usted se ha dado cuenta. Entonces mi pregunta va, ¿son lenguas? ¿O quiero ser espiritual y como no me sale otra cosa, pues me sale una frase y la repito 30 veces y 40 veces y quién me dice que no? No hay forma de probar que no es cierto. ¿Por qué? Porque el otro don, que es interpretación de lenguas, casi no existe. Es raro ver a alguien que tenga una interpretación de lenguas y diga, este señor está diciendo esto, esto y esto y esto. ¿Por qué? Primero, pienso yo, por miedo. ¿A qué? A hacer el ridículo. Alguien va a decir, no. O alguien va a decir, no, eso no es de Dios. Y imagínense la que se arma en la iglesia, ¿no? Entonces, tanto las lenguas son un problema, como la interpretación de lenguas, que si usted se fija y averigua y mira alrededor, casi no existe eso. Y yo le diría que la mayoría de veces es temor. Pero aún así, hay sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, que todo eso son dadas por el Espíritu Santo a cada una de las personas, tan como Él quiere. O sea, nosotros pedir palabras de sabiduría, lo único que podemos es pedir, si nos las van a dar, gloria a Dios. Acuérdense de Salomón, lo que pidió y las razones por las cuales pidió. Sobre todo eso, ¿no? O sea, tengo un pueblo tan grande, no tengo la menor idea, no sé por dónde entrar y no sé por dónde salir. Si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo hacer nada. Entonces se sintió incapaz y el Espíritu Santo por medio del Señor, el Señor por medio del Espíritu Santo le entregó mucho más de lo que vio y las riquezas que vinieron por el final de bendición, ¿no? Pero a veces nosotros queremos tener sabiduría, queremos y pedimos y esto y no. Y muchas veces el liderazgo debería contar. Jenny, mis saludos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sucede en este instante? El Espíritu Santo es quien va a entregar los dones, pero nosotros, que recibimos esos dones, gracias por tus bendiciones, no son para nosotros, ni para nuestro uso personal. Los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos para servir. La palabra de sabiduría, usted va a tener una palabra cuando haya una discusión, un intercambio de palabras entre 2 personas o 2 hermanos. Usted va a ir y con palabras de sabiduría va a poder mediar entre esas personas. Usted va a poder percibir lo que quiere el Señor decir en unos versículos y va a poderlo dar de enseñanza a otra gente. Usted va a saber y enseñar de que hay que tener fe porque Dios nos va a sacar de este problema. Va a haber sanidades y va a haber milagros de muchos tipos. Cuando verdaderamente, mire, yo pienso así, si usted le ve la cabeza, tómese un Tylenol. Porque en ciertas cosas que nosotros a veces pedimos al Señor, que encuentre un parking en el parking, ¿no? Estamos pidiendo cosas pues,
vente más temprano, o sea, ¿por qué viniste a la última hora? ¿Por qué no? Jenny, mis saludos. ¿Por qué nosotros no estamos poniendo nuestra parte en muchas cosas? O sea, queremos que el Señor nos encuentre un parking en la puerta de Sears, porque pues no queremos caminar. Pero hay cosas con las cuales nosotros, con fe, debemos saber de que el Señor va a obrar en cosas que nosotros no podemos hacer. Porque a veces yo me he fijado con una amiga que tuve, salía faltando 5 minutos y rogaba al Señor que todos los semáforos estén en verde. Y a veces creemos de que el Señor es el de la lámpara maravillosa y que le pedimos los 3 deseos y no. Hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que tú tienes que estar preparada para hacer. Y los dones son para servir, no para servirte, es para servir. Si alguien, por decir algo así muy simple, sabe cantar y canta solo en el baño, pues está perdiendo un don. Debería estar cantando en la iglesia, ¿no? O danzando, ya que entró Jenny. Si alguien sabe danzar y no lo hace, es un don que el Señor le entregó, oye, mira, ¿no? Y uno lo esconde debajo de la mesa. No, es para servir, para ministrar a otra gente. Pero a veces sucede, y a medida que pasa el tiempo, empieza a suceder que nos volvemos más espirituales que el resto. Porque yo hago esto, porque yo hago el otro, un poquito que ya sacamos pecho, y comenzamos a decir de que pues yo lo hago. O sea, y miramos a los otros, el que habla lenguas, yo hablo en lenguas, hermano. Lógicamente el que no habla, pues un poquito que dice, bueno, yo no sé, ¿no? Y se siente un poquito inferior. Y entra el orgullo. Entonces ya se perdió la realidad de las cosas por las cuales el Señor le dio. Entonces tenemos que saber de que los dones no son para nosotros, es para ministrar al pueblo. Y no es para que nos vean bonitos, ¿no? O sea, yo me paro adelante y levanto las manos y la gente tiene que aplaudir. No. Vamos a ministrar, vamos a servir. O sea, aquellos que tienen un don como el ser de enseñar, o sea, un don de sanidades, un don de milagros, esas cosas, es para servir. No son más, son servidores del pueblo, servidores de la gente. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor. No lo llamó, no le dio un don de cantar porque simplemente quería escucharlo, o que usted se escuche y que sepa que Luis Miguel ya llegó a la iglesia. No. Es un servidor que va a venir a ministrar al pueblo. O sea, es un servicio. Pero a veces nos creemos que no, somos un poquito mejor que el resto. Y no es cierto. Gracias a Dios que nos tomó en cuenta. Ahora, quiero que usted dé un saltito y se vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Acá se pone bueno. Y el versículo 11 dice algo así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, aquí quiero detenerme un rato. Aquí sí la cosa se va a poner Araceli, mis respetos. Buenas noches, qué gusto de tenerte por aquí. Efesios 4, 11, 13. Ok. ¿Quién mismo constituyó? Jesús. A unos apóstoles y a otros profetas. Vamos a dejarlo así. Ahí nos quedamos, ahí se pone interesante. Yo navego mucho por internet. O sea, realmente tengo un computador que todo el día está en internet. Yo estoy trabajando en el otro y en este computador estoy dándole vueltas por aquí y por ahí. Entré a un sitio en donde por $49.99 me hacían apóstol en 2 meses. Eran 2 clases semanales de 1 hora más o menos y tenía derecho
a tener una consulta con alguno de los profetas apóstoles de ahí, para que yo, después de los 2 meses, me graduara de apóstol. Pero lo constante, y realmente me dio risa, que si usted tiene curso para apóstol, tienen curso para profeta, para maestro, para evangelista y para pastor. Si usted agarra 2 cursos, le cuesta la friolera de 89.99 por los 2. Y al final del curso usted sale con su cartón graduado de... Y decía, ¿cómo es posible que suceda ese tipo de cosas? Por eso siempre pregunto cuando por ahí se me aparece algún apóstol o un profeta, ¿de dónde se graduó, no? ¿Quién le dijo que era apóstol? ¿Quién le dijo que era profeta? O sea, ¿cómo se da esa posición? ¿Cómo se ungen a personas en donde a la larga, imagínense, ese señor que recibe un diploma después de 2 meses, con 16 horas de clase de profeta, ¿qué puede profetizar? ¿Qué puede ser un apóstol? O sea, si el apóstol, aquí mismo dice, es un llamado por Jesús. O sea, no cualquier hijo vecino te dice, oye, ven, siéntate aquí, y yo oro por ti y te impongo las manos y ya eres apóstol. No es así. Es llamado, hay un llamado especial y se va a notar ¿en qué? En su trabajo. No es de la noche a la mañana que se hizo apóstol y ya, ni que de la noche a la mañana se hizo profeta. Hay todo un caminar con Cristo. Es un caminar diario. No simplemente, bueno, se hizo apóstol y ya porque se hizo apóstol, recorre las iglesias. Dime cuántas iglesias levantaste. Porque si estás visitando iglesias simplemente para tu iglesia, pues no estás levantando nada. ¿Qué estás predicando? Si visitas mi iglesia, visitas la otra, simplemente estás visitando. Ahora, el profeta, yo les dije la semana pasada, este es un libro cerrado. Pero aparece por ahí, Dios me dijo, ¿qué hacemos con esa palabra? Porque es una palabra de Dios. La ponemos en la última hoja. ¿Es un añadido de la Biblia? O como veíamos hace un tiempo, que Dios en sueños se le presentó al profeta y le dijo que dijera tal cosa, pero escrito está. ¿Se acuerdan de esa frase? Profetiza los huesos. Entonces, Dios en sueños le habló, pero eso que le habló está escrito en la Biblia. No le vamos a poner una hojita más, porque alguien dijo, Dios me habló. Así muy alegremente. Ahora, puede sí, que probablemente Dios le dijo, no, este pueblo de labios me honra. Bueno, me está repitiendo lo que escrito está. Pero si se sacó algo de la manga, ¿cómo hacemos? Si es palabra de Dios, supuestamente. ¿Lo añadimos a la Biblia o lo dejamos así? Pues a veces los apóstoles y los profetas tenemos que ver su caminar para invitarlos a las iglesias. ¿Cuál es su caminar? ¿Qué es lo que han hecho? Acuérdense, la Biblia habla. Pablo le dice a Timoteo, arréglame eso porque están con problemas sensibles, se están enseñando mal, doctrinas que no son. Pero a veces decimos, no me toques el ungido. Entonces lo dejamos enseñar. ¿Qué hacemos? Después dice que a otros llamó para ser evangelistas. Ahí es mucho más fácil, ¿no? El evangelista es el que va a llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que no conocen de Dios. Y va a ir por el camino llevando las buenas nuevas y repartiendo la semilla a todo lugar donde él pueda y levantar personas que empiecen a creer en el Señor y sembrar esa semilla para que Dios vaya haciendo el crecimiento. Pero ahí sí se ve, o sea, un evangelista sí se le ve que está yendo a un sitio y está yendo a otro, lugares donde probablemente nunca llegó un evangelista antes y él está yendo y levantando
verdaderamente a hombres de Dios ahí. Eso se nota rápido. Usted puede decir, este es evangelista porque usted lo ve, estuvo en la China, estuvo en América, se recorrió un montón de lugares y en pequeños lugares donde no había nada de cristianismo, él se sentó y comenzó a enseñar. Dice, este es su nombre, o viene aquí. Pero hay una cuestión, y es un pensamiento que quisiera que saber si comparten conmigo o no. Yo soy hispano. Nací en Perú y probablemente haya gente, México, Guatemala, El Salvador, Brasil y entre otras, Sudamérica en general. De la frontera para abajo, bueno, aún con Brasil que hablan portugués, pero todos los demás hablamos español. Yo creo que Dios nos llamó para evangelizar a nuestra gente. Aparte que mi inglés, como decía una propaganda, con la justa sé decir yes, es complicado. Es mucho más fácil poder conversar con alguien ¿no? Porque para los gringos están los gringos. Para los hindús, pues los hindús. Para los japoneses. Si no... Ahora, muy diferente es que usted sea enviado a Rusia, a China, a Japón, a Wuhan o a donde sea, y esa es otra historia. Pero así de un evangelismo diario de semanas, vamos a hacerlo con nuestra gente. Porque Dios nos llamó por ser hispanos, para los hispanos. Salvo que me equivoquen. Muy probablemente de repente mis nietos o los hijos de mis nietos, ya sea otra historia porque su lenguaje relativamente nativo va a ser el inglés, si seguimos viviendo aquí, por supuesto, ¿no? Pero mis hijos y yo seguiremos hablando español. Mis hijos no lo han perdido, pero ya digamos que su inglés es mucho más americano que el español, más difícil a pronunciar, ¿no? Pero nos llamó a nosotros para ganar al pueblo hispano, no otro pueblo. Sino que los va a ganar. Porque cada vez siguen viniendo más hispanos y siguen llegando más hispanos y seguirán llegando más hispanos. ¿Y cuántos hispanos? Creo que 30% de la población de otros países somos. ¿Cuántos no conocen de Dios? A esos nosotros somos los que tenemos que llegar. Nosotros. Ni los gringos, ni los chinos, ni los rusos, ni siquiera los portugueses. Que el portugués es... por ahí. Entonces, el evangelista nuestro es para nuestra gente. Pienso yo. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo de tarea. Pero dicen después a otros pastores y maestros. El pastorado y el maestro, el pastor sobre todo, debe tener una actitud y carácter. Son especiales, es un llamado especial. No cualquier hijo de vecino es pastor. Es complicada la cosa. Tiene que lidiar, porque es la verdad, lidiar con muchas formas y muchos caracteres todos los días. Nosotros las ovejas somos así como que nos alebrestamos muy rápido y somos complicadas. Diga usted que no, lo que usted quiera, pero somos complicados. Entonces el pastor tiene que tener un carácter especial. Y eso se va a ver en la primera escaramuza que exista, ahí se va a ver su carácter. Y uno va a decir, este es un buen pastor o un mal pastor, ¿no? Con su caminar diario y su entrega a la obra de Cristo, en donde la palabra de Dios es lo más importante. Aquí no queremos, entre Martas y Marías, ¿a quién queremos de las dos? ¿Se acuerda usted? Está escogido la mejor parte, escuchar la palabra de Dios. O sea, lo más importante es la palabra de Dios. Y lógicamente le va a dar ciertas dones, como para poder hablar,
para poder estar en los momentos difíciles, que la gente necesita una palabra de aliento, una palabra de apoyo, y eso, la sabiduría va a tener que ser parte de su caminar, porque el pastor tiene que estar con las ovejas, ¿no? Entonces, su principal función, la palabra de Dios. Lo demás es pastorear el rebaño. ¿Se acuerdan de "me amas? Pastorea mis ovejas"? No le dijo otra cosa, le dijo pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, sana a mis ovejas, enséñale a mis ovejas, predícale a mis ovejas. O sea, esa es la función de un pastor, ¿no? O sea, una actitud y un carácter que tiene que ser de servicio hacia las ovejas. ¿Difícil? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por último, dice que parte del pastorado también tiene que ver con lo que es maestro. Maestro es un poquito complicado a veces en este sentido. Si alguien tiene llamado, no solamente pastor, sino de maestro, eso se ve en el caminar diario. Usted va a ver, es un sujeto que está leyendo, es un sujeto que siempre está aprendiendo, es un sujeto que se sienta y comienza a hablar con la gente y comienza a enseñarle, no necesariamente de la Biblia, pero cada cosa que habla es en base a la enseñanza y la enseñanza y la enseñanza. ¿Por qué? Porque es un maestro, y el maestro tiene que estar preparado para todo momento estar enseñando. No es simplemente el día que este día me toca clase y para ese día me voy a preparar y al día siguiente pues me olvido, porque ya la siguiente clase será dentro de un mes o 2 meses y una semana antes me pongo a estudiar. No. El maestro tiene algo especial que siempre va a tener que estar leyendo y estudiando. Me dio mucho gusto de un amigo que es un buen estudiante de la Biblia, pero ahora está leyendo y estudiando y llenándose, y se está dando cuenta de que a más cosas lee, se enriquece más lo que va aprendiendo y lo que va leyendo en la Biblia. Porque yo les decía una cosa, ¿no? Usted es un maestro. Imagínense que usted es un excelente maestro, buenísimo maestro, y es un hombre o mujer de Dios, pero así, a carta cabal. Y usted hace, por ejemplo, una charla y la escribe y la guarda. Hace otra charla y la escribe y la guarda. Y usted, como es un buen maestro, pues hay alguien que dice, oye, ¿qué tal si todos esos estudios que tú has dado, que son buenos, pueden servir para la gente? Entonces vamos a sacar un librito, hacerle fotocopias y vamos. Entonces, la persona que venga, si verdaderamente usted fue un buen estudiante de la Biblia y entrega eso, es un conocimiento que usted está dando para otras personas que no pudieron escuchar su clase. Pero a veces decimos, no, yo no necesito eso. Para mí la Biblia es todo. Sí, pero antes de nosotros hubo cientos de personas que fueron llamadas por Dios para escribir, para pastorear, para ser evangelistas, para ser grandes predicadores, y que todos sus escritos están en libros y que pueden enriquecer nuestro conocimiento. Sobre esto, yo le aseguro que lo que estoy hablando ahorita, no creo que sean menos de 20 o 30 predicaciones que usted ha recibido. Y cada día uno que va leyendo y va leyendo de personas, eso sí, ahí es donde viene el don de ciencia, en el cual usted va a poder diferenciar qué es bueno o de espíritus, qué es bueno y qué es malo. Este libro es bueno, este libro es malo, este libro sirve, este libro no sirve. Usted va a poder diferenciar eso. ¿Por qué? Porque tanto el Espíritu Santo y su lectura de la Biblia le han dado para poder diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Pero eso depende de usted. Si no quiere leer nada, o viene el otro extremo. Usted quiere ser un buen líder en 30 lecciones, pues se compra un libro de un líder en 30 lecciones y trata de ser un líder en 30 lecciones. Pero eso no es así. No es magia.
Los métodos es cuando debemos compararlos con la Biblia para ver si verdaderamente el método ese que a alguien se le ocurrió, si queremos hacer crecer la iglesia, ¿usted cree que necesitamos un método? Solo hay uno. Predique la palabra total y verdadera y el Señor irá añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces, haga el método que usted quiera. Si no es de Dios, no va a crecer. Pregunta, perdónenme para hacer esta pregunta. ¿Cuántos métodos han seguido en su iglesia y siguen, iba a decir una barrabasada, pero y siguen siendo los mismos? Hay un grupo musical que siguen siendo los mismos. Dígame usted. Yo recuerdo una iglesia en la que estuve e hicieron seguimos un método. Se estuvo preparando un método y Víctor Pérez levantó un día su dedito y tuvo la mala suerte de preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar un día después que se nos acabe el método? Porque dura una cantidad de tiempo, se sigue ese método y después de eso, pues yo pregunté qué va a pasar. Todo el mundo me miró y yo pregunto, yo quiero saber qué va a pasar al día siguiente. Mi preocupación no es ahorita, hay un método, hay un trabajo que hacer, pero mi preocupación es que el día que se acabe el método, ¿qué va a pasar? Bueno, teníamos una célula en ese tiempo, una célula nada más. Y por este método se abrieron 21 células. Dice, ¡wow! Todo el mundo aplaudía, ¿no? Perfecto. Y sí, el método daba material para esa cantidad de tiempo y para las células. Y llegó un instante en que se acabó. Ok, el programa se acabó, ya estoy. Bueno, tomamos vacaciones, digamos de reuniones, eso ya porque había sido trabajoso. Preparar material para todas las células, las clases que se daban durante la semana, el domingo que se daban las prédicas en base a ese método, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó un mes que se terminó ese programa. Y ya hubo reunión. Y pues eran 21 células. Entonces el encargado de las células dijo, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Ya no había material. No teníamos material para darles. Y se cerraron las 21 células. Y la gente se fue. Y nos quedamos en cero. Ni siquiera la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque eran nosotros. Vamos a hacer un método. No el método de Dios. Dios dice, predica la palabra de verdad. Y yo iré añadiendo a la iglesia todos aquellos que van a ser salvos. Entonces, a veces queremos hacer nosotros nuestra parte y no nos sale a cuenta. Y ahí es donde fallamos, y ahí es donde nos equivocamos y metemos la pata. Pero pastores y maestros es un pilar fundamental en una iglesia. Pastor que predica la verdad y el maestro que enseña la verdad. Difícil, sí es difícil, pero dice una cosa, perfeccionar. O sea, no es simplemente a los hermanos hacerlos cristianitos, sino perfeccionarlos, o sea, darles realmente, ya no leche, sino su steak. O sea, la palabra de Dios desmenuzada, escudriñada, enseñada a la gente para que la gente crezca en conocimiento. Pero eso debe ser algo que se llama discipulado. Discipular a la gente. ¿Para qué? Para que justamente empiece a crecer. Necesitamos un crecimiento. Porque si no hay un crecimiento, todo el mundo, como los barquitos ahí cuando estamos en esas lagos que no hay olas, nos estamos meciendo. Y todo el mundo contento en su hamaca, pero no hay crecimiento.
Asumimos que, porque todos estamos parejitos, pero no hay un crecimiento para realmente entender y perfeccionar a los santos. Pero lo estás perfeccionando ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, ¿para qué? Para que se reproduzcan en otros maestros, para que se reproduzcan tortas, buenas noches hermano, para que esa gente, con el conocimiento adquirido, se reproduzca en otros maestros, en otros pastores, en otros evangelistas, en otros profetas y apóstoles, de verdad. No como estos que en 2 meses ya los hacen profetas y maestros y por 89, 99 ya tiene 2 títulos. ¿No? Imagínense, si paga un poco más tiene los 5. Me picaba por matricularme, quería saber cómo era. Dije, no, voy a perder mi dinero por $100. No. Dije, no. Mejor me compro mi Coca-Cola y mi café Starbucks, me sale mucho más a cuenta. Pero entonces, ¿qué sucede? Tenemos que perfeccionar esa obligación, ese es un mandato. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si verdaderamente los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros no perfeccionan a los santos, el cuerpo de Cristo no crece. Si solamente le estamos dando pan con galletas, ¿no? Ni siquiera mantequilla, la gente no va a crecer. Ahora, perdónenme por esta pregunta, ¿queremos que crezcan? ¿O queremos que estén ahí en ese nivel? Porque en ese nivel todo el mundo grita amén. Pero cuando ya comienzan a crecer y escudriñar la palabra y se comienzan a dar cuenta, oye, pero no era así. Entonces se para uno y dice, oye, un momentito. Yo creo que no es correcto que nos paren a los de 1000 aquí, los de 100 aquí, los de 50 acá y los que vienen $1 que se vayan a otra iglesia. O sea, recuerden, yo sé que alguien va a decir, no toquen al ungido. No. ¿Dónde dice eso? Acuérdense lo que les leía y se los vuelvo a leer. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, y te encargo ahora. O sea, están haciendo mal, ponlos en vereda. Ahí nadie les dijo, perdóname Timoteo, ¿sabes qué? No me toques al ungido. Eso no existe. Si realmente está enseñando una herejía, no podemos permitir de que se siga enseñando. Ahora, no vas a venir y agarrar los bibliazos ni nada de esas cosas, ¿no? Pero demuéstrale con la palabra de Dios de que está equivocado. Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando me siento aquí y ahora que converso con ustedes, yo preparo mi clase. Y yo digo, Señor, esto que he preparado, yo ruego que sea también tu voluntad. Que lo que diga sea aprobado por ti. Si es así, gracias. Si no es, perdóname. Porque podría ser muy fácil. Dios me dijo. No, a mí no me dijo. Yo lo preparé. Ahora, si el Espíritu Santo, si Dios y todo aprueba lo que estoy diciendo, excelente. Pero a veces muy alegremente alguien dice, Dios me dijo, y cometemos un error. ¿Qué podemos decir? Hace muchos años, creo un siglo, no recuerdo exactamente las fechas, hubo un hombre, testigo de Jehová, que se creía profeta. Y dijo que iba a pasar algo de un terremoto. Y no pasó. Como al mes. Perdón. No era así. Ya Dios habló conmigo y rectificó. Oye, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, mejor, si yo cometí el error al preparar algo, yo asumo la responsabilidad. Pero no puedo decir, Dios me dijo, equivocarme y después decir, ¿y ahora qué digo? Mejor, como digo, yo he preparado esto y si
está dentro de la voluntad de Dios, gloria a Dios. Si no, pido perdón. Pero a veces la gente muy alegremente dice, Dios me dijo, y se disparan y después tenemos problemas. Fui a una iglesia, ya para acabar, fui a una iglesia, hace muchos años, en Sanibel, una iglesia en Sanibel. Ya creo que desapareció la iglesia. Los pastores ya estaban muy viejitos, ya cuando fui estaban viejitos, imagínense, estamos hablando de 15 años atrás. Entonces, sube una profeta, era 31 de diciembre. Ya la conocían que era la profeta y dice el Señor que les desea a todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Entonces la gente, yo me reí, ¿no? O sea, digo, oye, ¿cómo es posible que ¿no? lleguemos a esos niveles de querer decir, Dios me dijo que lo saludara por Navidad, ¿no? Pero la gente aplaudía, no me jalaba los pelos, pero la gente se jalaba los pelos, decía gloria a Dios y se arrodillaban. No hay discernimiento de espíritus. Y los dejamos hacer. Y eso que, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero a veces decimos algo en contra de la Biblia, pero como no la conocemos y no la estudiamos, la gente lo suelta y lo cree. Entonces tenemos que entender de que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Esa es una palabra dura. Unidad. ¿Tiene su diccionario por ahí? ¿Qué significa unidad? Como decía hace una semana. A veces creemos que esta iglesia de aquí es diferente a la iglesia de allá y a la iglesia de allá y a la iglesia por allá y no podemos estar comunicados entre nosotros porque hay cierta... ¿no? ¿Cómo llegamos a la unidad si no? ¿Cómo llegamos a la unidad de la fe? Que todos creamos lo mismo y del conocimiento del Hijo de Dios. Si no estamos enseñando muchas veces la verdad. El maestro tiene que prepararse tarde, mañana y noche. Igual que el pastor, ¿no? El pastor normalmente muchas veces es un maestro. Pero igualito, tiene que prepararse. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje todos los días. El maestro tiene la obligación, entre comillas, de estudiar la palabra de Dios, de llenarse de la palabra de Dios para poder darla. Si no lo hace, discúlpeme por el dudo de que sea llamado, a ver si yo llamo maestro. Si cuesta preparar, si cuesta. Amén. Para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Complicado. ¿No cree usted? Es difícil. Para poder llegar, a la rodilla. Cuesta estudiar. ¿Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Porque Él nos va a dar la sabiduría para poder estudiar, para poder aprender, para poder discernir. Vamos a tener la fe suficiente de que, a ojos cerrados, Dios está en control de todo esto. Pero tenemos que creerlo. Y no solo creerlo, sino afirmarlo. Ahora, el problema es que no todos somos lo que decimos que somos. Nos cuesta a veces. Nos es más difícil, nos es más fácil. Pero tenemos que llegar a ese nivel. ¿Para qué? Para que podamos estar en unidad. Porque donde 2 o 3 están reunidos, pero ojo, 2 o 3 están reunidos bajo el mismo concepto, bajo el mismo pensamiento, sin intereses personales, sin yo, sin el mío, sino con el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos de que somos el cuerpo de Cristo, las cosas cambian. Si no lo entendemos, es cuando viene el problema. Cuando el mío todavía prevalece, es un problema.
necesitamos estudiar. Porque la única manera de poder llegar a desarrollarnos dentro de un ministerio es sabiendo quién es el Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si no, nos vamos a quedar. Vamos a orar para cerrar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos, por cada uno de los que llegó, Señor, en este momento. Te pido que bendigas especialmente a nuestra iglesia. Ojo, a todos los cristianos. Porque todos aquellos que en algún momento se reúnen en tu nombre, somos la iglesia. Los nombres son diferentes, pero la iglesia es solo una. Y la unidad de ese cuerpo es tu cuerpo. La unidad completa. Porque cada uno en su función, en su lugar, es parte de este cuerpo. Te pido que lo bendigas, Señor. Te pido que ayudes a esa gente que todavía está sufriendo, que está pasando por enfermedades, que se haga tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, este país. Bendice nuestros países, nuestras familias, nuestros amigos, todos aquellos que viven lejos nuestro. Toca sus corazones y sus vidas si no te conocen, Señor, para que puedan venir y juntarse con nosotros y ser un solo cuerpo. Te pido ayuda, Señor, para poder llegar a aquellos que viven a nuestros costados y todavía no te conocen. Danos la gracia suficiente para poder hablar de ti, Señor. Y mi Dios, ayúdanos para poder llegar a conocerte totalmente. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí. Yo sé, soy de la conversación larga. Imagínense si tuviésemos los dos un café, nos pasamos toda la mañana. Un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes por escucharme. Compártanlo si les gusta. Comenten. Es la única manera de saber si uno está caminando bien, está caminando mal, o hay que arreglar cierto rumbo. Pero sobre todo, gracias a ustedes. No, Carlita, gracias a ti. Gracias por estar ahí. Y una de las cosas, ya estamos saliendo, cuidémonos más. Todavía hay que usar mascarilla, todavía hay que lavarse las manos, todavía hay que tener cuidado. Les voy a contar una mala que no me gustó. Y eso marca o me marcó lo que está sucediendo. Una persona de los que está haciendo vandalismo quería subir un bus. Y el bus le cerró la puerta. Y este hombre comenzó a golpear la puerta del bus, ¿no? Y el bus no le quiso abrir la puerta y siguió golpeando la puerta del bus. Y el bus se fue. Y este señor dijo de todo. Ya imagínense usted. ¿Qué quería este señor? Aparte de subir al bus. ¿Saben qué había hecho? Tenía un ATM. Una máquina donde usted saca dinero. Un ATM que encuentra en las lavanderías, en algunas tiendas, esas cajitas ahí. Se había robado un ATM. Y yo me reí después, ¿no? Quería subir a un bus para llevárselo. O sea, el extremo ya de la sinvergüencería. Se robó un ATM, no tenía carro, se quería ir en bus. Y como el bus no le dejó subir el ATM, se enojó. A ese nivel hemos llegado. Suena gracioso. Yo me reí. Pero ese es el nivel que está cayendo la sociedad. Y nosotros que tenemos la verdad tenemos que recuperar el lugar de la iglesia. El lugar donde debe estar verdaderamente la palabra de Dios. Depende de usted y de mí. Vamos a hacerlo. Cuídense mucho. Ya saben, sobre todo ya saben, ya están abriendo los Starbucks, ya están atendiendo. Si pasa por alguno, acuérdense de mí, Víctor, estoy en tal sitio, yo llego. Le invito a un Starbucks, 2 croissants y conversamos un rato bien largo. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios realmente llene de amor su casa.
de paz, tranquilidad, y esperemos que también pronto ya empiece el trabajo de verdad. Bendiciones, cuídense mucho. Adiós.